Pero de joven a joven, yo necesito que tú entiendas algo en esta noche, y es que esas pruebas, esas batallas y esos ataques que tú has tenido y que tú estás teniendo no son normales. Esos ataques son planes de destrucción en efecto que el diablo ha querido levantar en contra de tu vida. Pero lo que el diablo no quiere que tú entiendas es que lo que tú portas no es cualquier cosa, joven. Este joven que ustedes ven parado en este altar, hace 3 años atrás estuvo metido en una cárcel con 3 cargos serios en relación a una arma de fuego. 3 años atrás yo estaba metido en el closet de mi cuarto con un grillete en el pie cortándome las venas. 3 años atrás yo andaba metiéndome droga desde el momento que yo me despertaba hasta el momento que yo me acostaba. 3 años atrás yo intenté hasta quitarme la vida en 2 diferentes ocasiones. Amén. Que Dios le bendiga nuevamente. Amén. Como dije anteriormente, la verdad es un placer poder estar aquí en esta noche. Me llena de alegría ver tantos jóvenes así de mi edad alabando a Dios y disponidos a alabar a Dios. Es como que refrescante, ¿verdad? Voy a pedir que abran sus Biblias a Jeremías 1 y también voy a pedir que se pongan de pie para acompañarme en oración. En el nombre poderoso de Jesús reprendemos cualquier plan de ataque del enemigo, cualquier plan del enemigo en contra de lo que se va a hacer en esta noche, Señor, en contra de cualquier cosa, Señor, en contra del plan que tú tienes para esta noche, Señor. La reprendemos, la atamos y la echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos inoperable cualquier maquinación diabólica en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a través de tu palabra, Señor, usándome como un instrumento, Señor, para tu gloria y para tu honra. Señor, que seas tú dándonos el discernimiento, Señor, el entendimiento, y dándome a mí, Señor, la capacidad de poder desarrollar este tema, Señor, esta palabra de la forma en que la diseñaste en mi corazón. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Jeremías capítulo 1 y vamos a leer del versículo 5 al 19. Cuando lo tengan, lo pueden indicar con un amén. La palabra de Dios se lee honrando el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien, has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla en obra, para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron y incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mandé. No temas delante de ellos, porque no te haga yo quebrantar delante de ellos.
Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, su príncipe, su sacerdote y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Amén. Pueden tomar su asiento. Hermano, muchas veces en la vida de un joven cristiano, y esto puede aplicar a la vida de cualquier creyente, pero me estoy dirigiendo especialmente a los jóvenes. Hay veces donde uno siente que está caminando sin rumbo y sin dirección, o quizás hasta sienten que no tienen un propósito o un llamado particular de parte de Dios. Y esto yo lo puedo decir como un joven que ha pasado por eso. Vamos a la iglesia, participamos en la escuela bíblica, pero sentimos que no estamos avanzando o desarrollándonos de la manera que queremos o que deseamos. Quizás miramos a otros jóvenes siendo usados por Dios o que han tenido experiencias espirituales más grandes que las de nosotros, y empezamos a compararnos y a decir, ¿por qué yo no? ¿Por qué no yo? Y antes que nada, para lograr desafiar esos pensamientos, hay que entender que el tiempo de Dios para fulano o fulana no es el mismo que el tuyo. Pero también hay que entender que simplemente porque no ha llegado tu tiempo no significa que el propósito y el llamado no están. Y para empezar quiero hablarle sobre el propósito, el llamado y dones espirituales. Primeramente, todos nacimos con un propósito en común que se encuentra en el último libro de Marcos, versículo 15, que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero en adición a ese propósito, todos tenemos un llamado en particular e individual con lo que Dios nos formó. ¿Y qué es lo que quiere decir ese llamado? Un llamado es como decir una misión específica o un rol que Dios ha diseñado para ti. Incluso también todos nosotros tenemos talentos y habilidades que quizás son distintos a los de fulano o fulana. Pero también la Biblia nos habla de dones espirituales. ¿Y cuáles son los dones espirituales? Voy a pedir que abran sus Biblias a 1 Corintios, capítulo 12. Capítulo 12, del 4 al 11. El que lo tenga me puede dar la lectura. Capítulo 12, 1 Corintios 12, del 4 al 11. Alaba a Dios. Amén. Amén. Gracias, pastora. Con esto podemos entender que desde el momento que nosotros fuimos formados, el Espíritu Santo nos selló con un don específico y particular conforme al llamado individual que Dios tiene para nosotros. Y cómo podemos reconocer nuestro llamado y cómo podemos desarrollarlo, ¿verdad? Eso es lo que quizás nos preguntamos. Y sabemos que desde el momento que nosotros fuimos formados, Dios nos selló con un llamado y que ese llamado viene con dones en particular. Ahora la pregunta sería, ¿cómo puedo lograr reconocer y alcanzar el llamado que Dios tiene para mí? Primeramente hay que entender que para poder reconocer tu llamado tienes que tener una relación personal y íntima con Dios. Por eso la Biblia dice en Jeremías 33:3 que clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas de las cuales tú no conoces. Cuando tú te comprometes con el Señor y tienes una intimidad genuina con Dios, el Espíritu Santo empieza a trabajar en tu vida y empieza a hablarle a tu vida. Así que, ¿qué es lo que significa tener una relación personal e íntima con Dios?
Básicamente, tener una relación personal íntima con Dios significa someterte a Dios por medio de la oración y por medio de la palabra. Eso no significa solamente orar o leer la Biblia en la iglesia o hacer una oración de 2 minutos antes de acostarte. Significa levantarte de madrugada y clamarle a Dios con todo tu corazón. Levantarte temprano en la mañana para orar y ayunar. Sacar tiempo para leer y estudiar su palabra. Tener la intimidad con Dios significa encerrarte en tu cuarto a solas con Él para poder tener una conversación con Él, para desahogarte con Él, para pedirle al Espíritu Santo que te llene. Y no se trata de sacar el poco tiempo que te sobra para hacer una corta oración o entrar en el app de la Biblia para mirar el versículo del día. Se trata de sacrificar el tiempo que normalmente usarías para cualquier otra cosa para entrar en su presencia y escudriñar su palabra. Y lo digo por experiencia que muchas veces nos cuesta sacar ese tiempo para Dios. Muchas veces no queremos sacar el tiempo para orar o leer la Biblia. A veces preferimos quedarnos durmiendo, viendo Netflix, jugando en el PlayStation. Pero Dios te dice en esta hora que si tú quieres que yo te use, si tú quieres que yo me revele en tu vida, necesito que me pongas en primer lugar. Ahora, sabemos que para poder reconocer el llamado necesitamos tener una relación con Dios. Pero ahora la segunda pregunta sería, ¿cómo puedo alcanzar ese llamado? Primero tenemos que entender que no va a pasar de noche a mañana. Dile que está a tu lado, espera el tiempo de Dios. Es importante el tener la fe y la paciencia para poder esperar el tiempo de Dios. Pero más que todo requiere obediencia y acción. Por eso es que la palabra nos dice que la fe sin obras es muerta. Y de la misma manera, si no hay fe, no puede haber obra. Y también en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 3, la Biblia nos dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces eso lo que nos quiere decir es que con la fe es que se espera y con la obra es que se alcanza. Ahora, antes de entrar al próximo punto, y no voy a ser muy extenso, quiero dejar claro algo que hay que entender. Y es que el llamado de Dios no es una garantización. El llamado de Dios es una invitación. Que lo que significa es que el hecho de que Dios te llamó no significa nada si tú no te comprometes con Él. Por eso la palabra nos dice que muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Cuántos dicen amén? Es como cuando un empleador está buscando contratar a alguien para una posición. No solo elige una aplicación y entrevista solamente a esa persona. Siempre hay varios candidatos. Y esto me recuerda de una ocasión donde yo había solicitado para una posición en un hospital que era muy difícil de conseguir. Y me llamaron para una entrevista recién salido de high school. Terminé la entrevista y unos días después recibí la noticia de que me decidieron contratarme. Después de ser contratado, estuve conversando con el jefe y él decidió mostrarme las otras aplicaciones que ellos recibieron. Y resultó que eran personas con doctorado, licenciatura y todo tipo de background profesional que tenía que ver con ese trabajo. Después de eso, él me dijo que me escogieron a mí porque vieron en mí rasgos y fortalezas que no vieron en los otros candidatos, a pesar de las experiencias que tenían. Y mi razón por mencionar esto es que porque muchas veces pensamos que Dios prefiere usar gente que tienen más experiencia. Y quizás por eso sentimos que porque yo no tengo la capacidad de hablar como fulano o fulana, entonces no hay manera de que Dios me use. Pero Dios quiere que tú sepas en esta noche que no se trata del poco conocimiento que tú tienes. No se trata de que si puedes o no puedes hablar. Se trata de que si tú pones a Dios en primer lugar, si tú decides comprometerte por completo a Dios, Él comenzará a trabajar en tu vida y a capacitarte conforme a los planes que Él tiene para ti. El mata alaba a Jesús. Y hermano, la Biblia tiene muchos ejemplos de personas que no se sentían capacitados cuando Dios los llamó. Jeremías pensó que era muy joven y que no podía hablar. Y antes de continuar, quiero analizar esto, que yo me puse a analizar esto y a decir, o sea, nosotros decimos jóvenes y podemos pensar 25 años, 20 años, pero si analizamos la cultura israelita, en ese entonces los hombres se consideraban hombres, se consideran adultos desde los 13 años. Y el hecho de que Jeremías se estaba preocupando porque pensaba que era muy joven,
Eso quiere decir que en verdad era joven. Si estudiamos, hay, ¿cómo se dicen las personas que estudian eso? Sí, theologists. Si miramos los teólogos, ellos sacan un estimado de que Jeremías en ese entonces tenía 17 a 20 años. Y en adición a eso, Elías también se desanimó. David fue menospreciado. José fue vendido por su hermano. Y José, la Biblia nos dice específicamente que él tenía 17 años. Pero cuando ellos se comprometieron con fe y en obediencia, Dios los capacitó y los respaldó. Y yo sé que Dios quiere levantar aquí un José. Él quiere levantar un Jeremías, un Elías, un David, una Estel. Dios quiere levantar aquí jóvenes para su gloria, para su obra. Porque la cosa es que Dios no solamente escoge a los capacitados, sino que Él capacita a los quienes Él escoge. Aleluya. Ahora, el próximo punto que les traigo es que para poder crecer, primero hay que pasar por un proceso. Y voy a pedir que abran su Biblia a Isaías 61:3. Vamos a leerlo completo porque yo creo que tenemos tiempo, ¿verdad? La palabra de Dios se lee honrando el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamarle el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Lo vamos a dejar ahí. A mí me llama mucho la atención ahí donde dice que serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. Y si lo ponemos en contexto, el profeta Isaías aquí se está refiriendo a la restauración y la reedificación de Israel. Y me llamó mucho la atención ahí cuando se refiere a Israel como árboles de justicia, plantío de Jehová. Y sabemos que en el aspecto natural y científico, para que un árbol crezca y dé fruto, primero tiene que pasar por un proceso. Y también tiene que tener varios factores y condiciones en lugar para alcanzar su máximo potencial. Primero, el árbol empieza como una semilla, pequeña y aparentemente insignificante. Para poder empezar a crecer necesita ser plantada en tierra fértil, donde puede recibir los nutrientes necesarios. Luego, la semilla necesita agua y sol para poder crecer adecuadamente. Durante el proceso de crecimiento, el árbol se enfrenta con pruebas como el viento, la lluvia y las plagas, y esas pruebas pueden fortalecer el árbol haciéndolo más fuerte. Además de eso, el árbol también necesita ser podado para así eliminar las ramas muertas o enfermas. Escuchen esto, lo que permite un crecimiento más saludable para el árbol. Finalmente, con el tiempo y el cuidado adecuado, el árbol alcanza su máximo potencial, produciendo frutos y ofreciendo sombra y refugio. De la misma manera, nosotros tenemos que pasar por un proceso parecido al del árbol. Primero tenemos que tener nuestras raíces firmes en Cristo. Después tenemos que alimentarnos y recibir los nutrientes necesarios a través de la oración y de la palabra. Y en algún momento dado vamos a tener que soltar las ramas que impiden un crecimiento saludable y adecuado. Y esto significa dejar ir hábitos, pensamientos y hasta personas que nos alejan de Dios, aunque nos duela. Y de esto yo puedo hablar porque cuando yo estaba en high school yo tenía muchos amigos y en ese entonces yo los miraba, eran mi amiguito y esto lo otro, era mi pana.
Pero mirando para atrás, yo puedo reconocer que muchos de esos amigos que yo tenía en high school no eran nada bueno para mí. Muchos de esos amigos primeramente me estaban atrasando del propósito que Dios tenía para mi vida. Gracias, hermana. Me estaban atrasando el propósito, me estaban alejando de Dios, y tampoco, encima de eso, tampoco me estaban llevando por un camino bueno. Y yo tuve que entender eso de manera difícil. Y en eso yo le voy a hablar en un momento. Pero el mayor desafío que está es cuando el viento empieza a soplar, cuando vienen pruebas y circunstancias inesperadas en nuestra vida. A veces queremos tirar la toalla, queremos darnos por vencidos. Muchas veces quizás hasta pensamos que Dios nos está dando la espalda y queremos retroceder. Pero el problema es que no nos damos cuenta que esas pruebas y esas circunstancias son necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Yo no sé a quién Dios le estará hablando en esta noche, pero lo que sí sé es que algo que tú tienes que entender, y es que esa prueba, esa tormenta, ese desierto no es para muerte. Esa prueba no es para que te quedes derrotado en el suelo, es para que tú crezcas, para que tú florezcas, para que tú des fruto. Porque Dios en ningún momento a ti te enterró, Él te plantó. Ahora, voy a entrar en una parte que quizás a muchos ¿cómo se dice? You might see yourself in this. You might reflect on this. You might relate to it. And don't be surprised if you do, because the enemy has been trying to, the enemy more than ever now, today, is trying to take this generation down. It's trying to destroy this generation. It's trying to destroy the youth. And con eso voy a hablarles de las luchas de un joven y los ataques de un joven. Hoy en día podemos ver que más que nunca el enemigo ha querido acabar con la juventud. Hoy en día vemos a jóvenes metidos en vicios, relaciones sexuales. Vemos a jóvenes que están quitándose la vida, metidos en la calle, y se ha convertido en una cosa increíble. Y como un joven que ha tenido que pasar por muchas pruebas y muchos ataques, yo puedo decir que no es nada fácil. Pero de joven a joven, yo necesito que tú entiendas algo en esta noche, y es que esas pruebas, esas batallas y esos ataques que tú has tenido y que tú estás teniendo no son normales. Esos ataques son planes de destrucción en efecto que el diablo ha querido levantar en contra de tu vida. Pero lo que el diablo no quiere que tú entiendas es que lo que tú portas no es cualquier cosa, joven. Tú tienes algo valioso, y el enemigo quiere hacer todo lo posible para quitarte eso. Él quiere hacer todo lo posible para quitarte el gozo y destruir tu vida. Recuerden que los ladrones no entran en las casas vacías. El diablo no quiere que tú te comprometas con Dios. Él no quiere que tú pelees la buena batalla, porque él sabe que el día que tú te comprometas vas a hacer un gran daño para el reino de las tinieblas. El diablo sabe que un joven en las manos de Dios es peligroso para él. Y me estoy acordando, yo no me acuerdo haber dado el tema. El nombre del tema, que lo acabo de decir, es un joven en las manos de Dios. Y como les dije, yo no estoy siendo muy extenso, no queda mucho, pero Dios me puso en el corazón hablarles sobre mi testimonio, que yo sé que algunos de ustedes también han querido escuchar. Así que para los que no han escuchado mi testimonio, este joven que ustedes ven parado en este altar, hace 3 años atrás estuvo metido en una cárcel con 3 cargos serios en relación a una arma de fuego. 3 años atrás yo estaba metido en el closet de mi cuarto con un grillete en el pie cortándome las venas. 3 años atrás yo andaba metiéndome droga desde el momento que yo me despertaba hasta el momento que yo me acostaba. 3 años atrás yo intenté hasta quitarme la vida en 2 diferentes ocasiones. Pero por la gracia y la misericordia de Dios,
3 años después yo estoy parado en este altar predicando y dando testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Te alaba, Jesús. Hoy yo tengo el privilegio de poder contar las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Cuando yo tenía 7 años, el enemigo trató de quitarme la vida hasta con una bala. Y Dios me protegió de eso. Yo he tenido ese privilegio de poder enfrentarme con estas cosas, con estos ataques, para poder ayudar a otros jóvenes. Y estas cosas también me han servido de bendición para mí, me han beneficiado de muchas maneras, me han ayudado a crecer. Y yo no sé las batallas que quizás algunos de ustedes pueden estar pasando, pero voy a pedir que si en algún momento en tu vida tú has luchado con algún vicio, con depresión, pensamiento de quitarte la vida, o cualquier otro nivel, o cualquier otra lucha en nivel espiritual o mental, y esto va no solamente para los jóvenes, pero para todo el mundo que está aquí, si en algún momento en tu vida tú has luchado con eso, voy a pedir que se pongan de pie. Si en algún momento tú has luchado con pensamientos confusos, con vicio, con lo que sea, con cualquier lucha mental, cualquier lucha espiritual, y todos aquí tenemos lucha, todos aquí hemos tenido lucha. Y no sé si quizás a lo mejor, no sé, a lo mejor hay gente que no se han parado por vergüenza o no sé lo que sea. Pero de todas maneras, aunque no te paraste, voy a pedir que mires a tu alrededor. I want you to look at everybody around you that's standing up. Everybody that's standing up around you, these are people that have gone through mental struggles, that have gone through attacks of the enemy. And that's why I asked for them to stand up. If at any moment in your life you've struggled with anything, you struggle with mental health, with whatever, I ask that you stand up. And it doesn't have to be right now. It could have been in the past, or it could be right now. I'm not asking to specify. But I want you guys to look around you. Look around you. Turn around. Look at everybody around you. Look at everybody that's standing up around you. These are all people that have gone through the things that, maybe not the same exact things that you've gone through, or the same things that I've gone through. But these are people who have also had similar struggles to what you're struggling with. And maybe you feel alone. Maybe you feel like, like like nobody understands you. But look around you. God wants to tell you today that you are not alone. You're not alone in this struggle. The enemy wants to take away the joy. He wants to take away the blessing that God has for you. And he's going to do everything in his power to take that away from you. He's going to do everything in his power to destroy your life, to take away your mental health, to bring you down. God wants you to know that you're valuable to him. God wants you to know that no matter what you're going through or what you've gone through, what God planted in you from birth, nobody could take that away from you. But that also depends on how much you're willing to commit to God. That also depends on how much you're willing to sacrifice. It depends on how many people you're willing to let go of how many habits you're willing to let go of. Because God doesn't want you to be one foot in heaven, one foot in hell. God doesn't want you to be 1 foot for the kingdom, and God wants you to fully commit to him. The only way that you're going to reach that potential that God has for your life is if you commit to him. And I know it's been short, but I'd like to take this opportunity, with the permission of Pastor Caridad, to open the altar. Quisiera hacerle un llamado en esta noche
Si algún joven quisiera pasar o alguna persona quisiera pasar, si quizás estás teniendo batallas mentales, luchas mentales, si quizás sientes que no te has comprometido de la manera que Dios quiere que tú te comprometas, voy a pedir que pasen para el frente.